Estamos acá en la sede central del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, que se comparte con la de la Regional 1 en la ciudad de Córdoba. Hoy nos toca el negociar y cobrar. Queremos abordar los desafíos a la hora de ponerse precio al trabajo. Este capítulo es tremendo. Aprender desde la calle lleva mucho tiempo. Qué loco que nos dé vergüenza presupuestar, ¿no? Con la pasión no comemos. El presupuesto para un amigo y para un pariente es el mismo presupuesto que para cualquier cliente. Nosotros hoy en la oficina no ponemos a ningún recurso a trabajar hasta que no se genera un anticipo del trabajo. Cuando nosotros les hacemos entender el valor de la administración en cuanto al valor del monto de obra, la mayoría de los clientes nos dan la administración como parte del trabajo. La primera cita es hermosa, ¿verdad? Y hay que disfrutarla, digamos. Y después, después hay que sostenerlo. Las actualizaciones todo el tiempo le vuelven a traer para atrás su obra. Es un punto de quiebre. El Colegio de Arquitectos generó el libro de obra digital. Te evita por ahí muchos dolores de cabeza o muchas conversaciones previas o posteriores. Sociabilizar los problemas nos parece como algo fundamental. La actualización debería estar vinculada a cuál es nuestro costo. El miedo de quedarnos sin obra es un miedo latente. Mientras vas creciendo tenés como muchas más posibilidades de caer y caer fuerte. Compartir la información, ser claro y sentirse seguro es la principal herramienta. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Mara Bandini. Somos el equipo de Arqui Podcast del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba y hoy estoy muy acompañada. Quiero presentar a mi coequiper de este podcast. Voy a dejar que se presente él. Bueno, yo soy Patricio Baldraco, también arquitecto, parte del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, y quiero presentar también, o dejar que se presenten, el equipo completo de los Arqui Podcast para profesional, que los tenemos acá al lado. Hola, yo soy Nico Ruiz. Marco Russo. Estamos acá en la sede central del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, que es un edificio que se comparte también con la sede de la Regional 1, en la Prida 40 en Nueva Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Y quiero agradecer esta oportunidad, como siempre, a las autoridades que permiten y hacen posible este ciclo de podcast, que son, por un lado, el presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba y toda la Junta Ejecutiva, que es Nicolás Paulín. En este caso es un colega de San Francisco, que representa un poco la cuestión federal que tenemos como Colegio de Arquitectos de toda la provincia, y también a Silvana Saya, que es la presidenta de la Regional 1, que abarca la ciudad de Córdoba y alrededores. Bueno, y hoy damos comienzo al podcast para profesional. Este capítulo es tremendo, se llama Negociar y Cobrar, o sea, el nombre solo ya te llama la atención. Recordamos un poco para atrás que estamos dentro de un paraguas que es el podcast para profesional, en donde hablamos de todas las cuestiones que van en paralelo a la disciplina, que por ahí no están dentro de un plan de estudio, pero que sí son necesarias y efectivas a la hora de ejercitar la profesión y poder sustentarnos como profesionales en la vida cotidiana, ¿no? En este caso, ya pasamos por varios temas. Hoy nos toca el negociar y cobrar, que es, creemos, uno de los más importantes y que por ahí más se lo deja de lado, quizás desde la formación. Entonces queremos abordar un poco lo que sucede, las problemáticas que uno se enfrenta, los desafíos en realidad, a la hora de poder ponerse precio al trabajo y de poder defenderlo también ante un posible cliente o ante una experiencia propia comercial y darle el lugar que se merece, básicamente. Bueno, y ahora hay que presentarlo a él. Hoy nos acompaña nuestro colega, queridísimo colega, Carlos Luna, que en realidad nos pidió que le dijéramos Carlitos porque Carlos suena a que lo estamos retando. Así que vamos a dejar que Carlitos se presente. Bueno, ¿cómo les va? Muchísimas gracias primero por la invitación. Nosotros tenemos un estudio que se llama Octavo Arquitectos. Es un estudio que llevo adelante yo y mi socio, Facundo Cazorla, de una envergadura media o baja, y nos dedicamos a distintos tipos de tipologías. Es muy multidisciplinar. Abordamos desde tipologías comerciales, residenciales. Abordamos también liderazgos ejecutivos, trabajamos para otras empresas, para empresas de automatización, de robótica. Ahora nos hemos insertado mucho en el rubro farmacéutico. Y bueno, venimos ya el año que viene, vamos a cumplir 10 años de esta sociedad, un poquito más de recibidos, unos 15 años ya de estar inmersos en esta profesión. Así que bueno, espero que les sirva lo que les pueda contar.
Pasamos entonces, Carlitos, a la primera pregunta. Esto que surja muy natural, no es un interrogatorio, sino que es una charla muy amena. Así que, si te parece, arranco con la primera duda que tenemos nosotros y que quizás le pueda surgir al resto. Vamos nomás. ¿Con qué frecuencia te enfrentas o se enfrentan en el estudio a las tareas de presupuestar, negociar y cobrar? Bien, lo primero que voy a decir es que la frecuencia es diaria. Bien, o sea, es todos los días nos enfrentamos a manejar variables de tipo económica en una oficina. Y más en una oficina como la nuestra, que no solamente hacemos proyectos, sino hacemos conducción técnica y fundamentalmente administración de obra, además de tener nuestras propias inversiones. Entonces, la negociación es a menudo, digamos, es levantarse y ya recibir mensajes y tratar de solucionar cuestiones administrativas. Bien, ¿y vos crees que estas variables tienen que ver mucho entre sí, o sea, se influyen mucho entre ellas? Sí, en absoluto. Nos pasa a menudo que hemos ido también aprendiendo en función de ir realizando nuestras tareas, ir ejerciendo nuestra profesión, a ser más economistas o administradores que arquitectos. A nosotros como estudio nos pasó algo como muy, muy notable. Nosotros nos manejábamos de una forma. Yo tengo un perfil de haber estudiado en una escuela que estaba como más vinculada a las relaciones humanas. Y mi socio, que fuimos a la misma escuela, él eligió un perfil más dedicado a la administración de empresas. Y eso lo vemos como un aporte y una diferencia muy grande y un complemento súper importante. Yo aprendí a manejar mejor la cuestión económica en función de muchas cosas que él venía haciendo. Eso para mí es fundamental. Me diste pie hablaste de la formación inicial, digamos, a una pregunta que queríamos hacerte que sigue en línea con lo que preguntaba Mara, que era el tema de la formación puntualmente en temas de presupuesto y también ampliándolo ahora a las 3 variables que recién mencionaba mi compañera, que es presupuestar, negociar y cobrar. Y en esa relación que tienen, que vos le pusiste el nombre de gestión, digamos, de administración. Sí. Esas cuestiones que por ahí, no sé si las aprendemos de por sí, hay gente que la puede aprender o no en el secundario, como les pasó la diferencia de ustedes, y después en la facultad por ahí se ve poco, pero que hay muchísimas posibilidades de formación posterior. ¿Vos crees de que la sola práctica o la sola asociación, por ejemplo, con otra persona, ya te resuelve esa cuestión? ¿O como profesionales, una vez que entramos a la cancha, digamos, hay que formarnos puntualmente en estas cuestiones? Sí, para mí la formación es fundamental. Es un poco empezar con un atajo. Aprender desde la calle lleva mucho tiempo y es mucho ensayo y error. Y posiblemente la calle nos aporte otros datos que el mundo académico no. ¿Bien? Pero para mí te diría, desde los últimos años del secundario y de los primeros años de nuestro recorrido en la universidad, debería haber más materias de gestión y de administración. Realmente es muchísimo el tiempo que le lleva a toda oficina de arquitectura como la nuestra los trabajos de cotización, de presupuestos, de negociación con los diferentes clientes, proveedores y después el hecho efectivo de cobrar. Cobrar es algo que a los arquitectos nos da como vergüenza. Bien, nos da vergüenza primero presupuestar. Nos cuesta mucho y en presupuestar además tiene que ver con hacia dónde va el estudio, cuál fue la trayectoria de la oficina, qué tipo de clientes quiere tener. No es algo que sea lineal y que podamos bajarlo desde la planilla del colegio. Hoy desde todas las funciones, de todas las áreas, de todos los rubros, la arquitectura me parece que es como el rubro que más desregulado tiene sus honorarios, pero porque también los clientes son muy distintos. Nuestra experiencia como profesionales y nuestro talento hay muy diverso, y todo esto lo vamos aprendiendo en el día a día. Si tuviésemos más materias enfocadas a la administración, al control de los recursos humanos, a materias de gestión, nos sería mucho más fácil
un montón de tareas que en los estudios de escala media la terminamos haciendo los arquitectos, los socios, los dueños de las oficinas. Es muy difícil para las escalas de oficinas que tenemos nosotros tener un departamento exclusivo que se dedique a presupuestar, que sea un departamento administrativo que envíe una factura y cobre. Es como un objetivo a largo plazo poder tener un área que nos desprenda a nosotros de esas tareas como administrativas y económicas y que nos podamos enfocar en lo que nosotros queríamos hacer, que era arquitectura. Y qué loco, ¿no? Esto de que nos dé vergüenza presupuestar, ¿no? Es como medio polémico cuando decís, bueno, te presupuesto, mis honorarios tanto, tengo que cobrar porque necesito también vivir, ¿no? También es una pasión porque el arquitecto generalmente es muy apasionado de lo que hace. Y qué interesante esto que mencionas de que haya un área exclusiva para el presupuesto, porque en realidad así funcionan las empresas. Porque si no, ¿cómo subsistirían? Porque las empresas están conformadas de gente, de recursos humanos que necesita, ¿no?, seguir trabajando y seguir evolucionando. Bueno, justo esto es la próxima consulta o pregunta que a nosotros nos surge de... ¿Ustedes consideran al presupuesto como parte de este ejercicio profesional? ¿En qué sentido, no? En esto de hacer enfoque, que haya alguien o un momento, un espacio exclusivo para esa tarea, para esa actividad, o no, bueno, es un anzuelo para agarrar el proyecto, ¿no? Sí. De decir, bueno, lo quiero agarrar, entonces vamos, tiremos esto. Mira, Mara, muy buena pregunta. Nosotros o al menos yo cuando inicié mi tarea profesional, me parecía el presupuesto un anzuelo. Me parecía importante agarrar trabajo, llenarme de trabajo para generar experiencia, para hacer obras, para sentirme que alguien me reconoce, para poder mostrar las obras. Y en realidad caemos en una trampa. Por lo general, nuestros primeros clientes son parientes, son amigos. ¿Bien? Entonces, además, les cobramos poco. Cobrar poco, lo primero que implica es que nuestra motivación para poder hacer el trabajo es una motivación puramente desde la arquitectura, desde la pasión. ¿Bien? Y con la pasión no comemos. Y por otro lado, cuando generamos esas relaciones que por ahí son como desiguales en cuanto al esfuerzo que hacemos y lo que devolvemos, con lo que realmente cobramos, nuestro sentido de la obligación cambia. Y el sentido del cliente de poder reclamarnos algo también es diferente. Nosotros tenemos que poder cobrar, poder elaborar un presupuesto, primero para que nosotros tengamos una obligación, tengamos tiempos de cumplimiento con la tarea que dijimos que íbamos a hacer. Y por otro lado, para que nuestro cliente además tenga el poder de reclamarnos. ¿Por qué? Y porque no está pagando, porque no hacemos las cosas de onda. Es como esto de, claro, tomarse en serio, desde ambas partes. Tomarse en serio desde ambas partes. En un inicio fue como un anzuelo que a veces operaba de maneras ridículas, que era enviar un presupuesto por WhatsApp rápido para que lo vea antes de un fin de semana, para no enfriar la última reunión que tuvimos. Y después nos dimos cuenta que era absurdo, que en realidad nosotros hacíamos un gran esfuerzo en contratar buena gente, en profesionalizarnos nosotros. Pasábamos muchas horas trabajando, buscando recursos que nos permitan ejecutar buenos legajos ejecutivos, buenas presentaciones. Alquilábamos una oficina, queríamos una oficina más grande, nos movíamos mucho y ese anzuelo al final terminábamos como con la lengua afuera. Entonces ahí nos empezamos a preocupar primero de cómo presentábamos los presupuestos. Nunca más mandamos un presupuesto por WhatsApp como un mensaje. Hacíamos una presentación, en la presentación le ponemos un QR que nos vincula a alguna plataforma donde el resto pueda ver y pueda validar que hacemos lo que decimos que hacemos. ¿Bien? Una plataforma que puede ser web, puede ser un perfil de Instagram, un book, cualquier cosa que permita al otro reconocer que es un estudio que trabaja. Eso es para mí lo más importante para que el cliente sienta como la seguridad de que nos dedicamos a esto y que lo tomamos con seriedad. Pero el presupuesto, sí, no le llega un mensaje de WhatsApp, sino que se juntan entonces en una presentación o lo mandan por vía mail. Mira, por lo general tenemos una primera presentación, una primera reunión para conocernos. Primero el presupuesto uno tiene que entender qué quiere el cliente para hacerlo. Entonces muchas veces ni siquiera es una reunión, sino son 2 reuniones.
Cuando tenemos claro el tipo de trabajo que vamos a hacer, ya sea proyecto, conducción técnica, administración de obra, cuando tenemos en claro cuál es la necesidad concreta que tiene ese cliente, ahí el presupuesto lo podemos juntar para explicárselo o se lo podemos mandar. Muchas veces nos sucede, hoy el estudio tiene clientes que no están en Córdoba. Tenemos clientes, ahora nos confirman un proyecto en Chaco, tenemos clientes en Río Negro, hemos tenido clientes en Caleta Oliva, tenemos clientes en todos lados. Entonces muchas veces hay que enviar presupuestos por mail, presupuestos por WhatsApp. Por lo general las empresas no se juntan con el otro para mostrarle un presupuesto. Pero el presupuesto tiene que estar claro, tienen que estar itemizadas las tareas y tiene que estar claras las formas de pago. La forma de pago no puede quedar en una ambigüedad. Yo por ahí, esto de que, bueno, le paso el precio, me hace ruido de que el precio que le pasé es un poco caro y después la forma de pago la hablamos porque somos piola, porque, bueno, eso nosotros lo dejamos de hacer. Y ahora automáticamente nuestras formas de pago tienen un anticipo. No es fácil, no todo el mundo le gusta pagar por adelantado un trabajo, pero nosotros hoy en la oficina no adelantamos trabajo, no ponemos a ningún recurso a trabajar hasta que no se genera un anticipo del trabajo. Ese anticipo ya depende de cada estudio, pero por lo general tiene que estar arriba entre un 30 a un 40%. Así lo trabajamos nosotros. Por ahí hay casos especiales, ahí entran los amigos, los parientes. Bien, el presupuesto para un amigo y para un pariente es el mismo presupuesto que para cualquier cliente, porque merecen el mismo trato y el mismo respeto. Después ese presupuesto y puede tener bonificación, pueden tener formas de pagos distintas, pero el número inicial y ese presupuesto escrito detallando las tareas tiene que ser claro. Vos ahí nombraste mucho del ser claro, de contemplar todo lo posible, de que hay un itemizado y un presupuesto en coherencia con eso. Ahora, la arquitectura, como todas las profesiones, tareas o cualquier transacción comercial de servicio, tienen algunas cuestiones que aparecen que son imprevistos, digamos, que en nuestro caso siempre aparece algún pedido nuevo, alguna cuestión en obra que no se pudo ver porque, por ejemplo, no hubo un chequeo porque no se lo pagó, etc. Cualquier tipo de imprevisto, que son muchos y son comunes. Ustedes, me imagino que les habrá pasado alguna vez, te quería preguntar yo, ¿cómo trabajaban eso en el post? Cuando aparece, digamos, en relación al presupuesto original, ¿tienen algún método establecido para trabajarlo y para actualizar el presupuesto, por ejemplo, o alguna cuestión de adicionales? Bueno, ahí en realidad lo que hay que hacer es como diferenciar qué es lo que estamos cotizando. ¿Bien? Si estamos cotizando honorarios de proyecto, por ejemplo, y yo hago una alternativa, hago la segunda alternativa, hago exactamente lo que me pidió, me pidieron 150 metros y el proyecto terminó siendo de 250, sí o sí hay que hablarlo y hay que pedir una actualización. Por lo menos hay que poner el tema sobre la mesa, hay que discutirlo. Porque si nos da vergüenza o nosotros creemos que entendimos mal y en realidad terminamos trabajando de más, por lo menos el cliente lo tiene que saber. Obviamente tiene que también pagarlo, pero si la discusión no se da en ese sentido, por lo menos tiene que quedar claro que el trabajo que nos habían contratado no era ese. Las conducciones técnicas, por lo general, nuestro estudio las cobra mensualmente. Tiene un esquema de pago mensual según el tiempo que dure una obra. Si esa obra tiene parates que no son por responsabilidad del estudio, sino son parates por responsabilidad del cliente, muchas veces lo que solemos hacer es meterle un stop al pago de la mensualidad, pero cuando retomamos la obra, nuestros honorarios no son los mismos de los que veníamos cobrando. ¿Bien? Todo esto es un marco ideal. Obviamente que cada cliente, por ahí un cliente paró la obra porque se quedó sin dinero, porque después la va a terminar con otro fondo, son insuficientes. Ahí está cada estudio, el corazón de cada estudio, cómo interpreta el cliente. ¿Está bien? No dejamos nosotros de construir por ahí porque un cliente no tenga la capacidad de pagar. Si no, nos sentamos con él, ponemos el problema sobre la mesa y vemos hacia dónde vamos y cómo lo vamos a resolver. Pero siempre tiene que ser visible que hay un problema, que nosotros nuestros honorarios los habíamos cobrado en otro contexto y que el contexto cambió. Y ese tipo de cuestiones ustedes, sabiendo que pasan y son normales, ¿las anticipan al cliente? ¿Le avisan de que puede haber situaciones que se van a charlar en su momento? Nosotros, como te dije anteriormente, cuando uno elabora esa hojita de Word,
en el presupuesto, que después la va a mandar, que pone que incluye el proyecto, tiene que ser claro con la cantidad de metros cuadrados que a uno le contrataron. Si estamos hablando de residencial, por ahí si estamos hablando de una sucursal comercial, tiene que ser claro que lo que estamos proyectando es para esa sucursal, no es aplicable para las otras. El marco de lo que vamos a hacer tiene que estar claro ahí. Y muchas veces nosotros, si es alguna obra residencial, escribimos dentro del presupuesto que hay un porcentaje de tolerancia. Bien, si yo estoy pensábamos que era una casa de 250 metros y terminé una casa de 500, no hay ninguna tolerancia. Pero si un garage son 270, eso lo contempla el presupuesto. Bien, con la conducción técnica ha sido muy complicado porque uno nunca sabía a qué atar en un proceso inflacionario sus honorarios. En un momento directamente lo vinculamos al valor del dólar. Nos parecía súper violento en una economía especificada como la nuestra, pasarle a un cliente que se está construyendo su casa, que se está construyendo un local comercial, que está poniendo todas sus aspiraciones, todos sus esfuerzos para construir algo que le va a costar un montón, decirle que nosotros cobramos en dólares. Eso, por lo general, lo tratábamos de hablar personalmente y en una charla personal ver cuál era el esquema de actualización de precio que íbamos a tener mensualmente. Muchas veces lo hicimos en dólar, propuesto por el mismo cliente, y otras veces con los índices de la Cámara de la Construcción. Empezamos en contexto inflacionario, siempre el índice de la Cámara de la Construcción nos ayudó para no perder, para no quedarnos atrás. Bien, difícil entender para un cliente, pero los clientes también, cuando nosotros le presentamos esto de que iba a haber un índice común, que todo lo podíamos ver, que era súper transparente, también lo entendieron. Porque ellos tampoco quieren quedarse con una obra sin terminar. Bien, y tampoco esto de apostar a ciegas, como que mientras más información vos les das al cliente, más confianza también le transmitís, y la confianza en una relación arquitecto-cliente es fundamental. Los clientes no todo el tiempo están construyendo, entonces para ellos todo es nuevo. Bien, uno cuando les habla de administración, ellos no entienden qué es la administración. ¿Por qué vos estarías haciendo un trabajo de administración? Si nosotros le pedimos como conductores técnicos, como proyectistas, tenemos un cómputo de materiales y un listado de material, ¿por qué él no podría llamar por teléfono y pedir 10 bolsas de cemento? Cuando nosotros les hacemos entender el valor de la administración en cuanto al valor del monto de obra, la mayoría de los clientes nos dan la administración como parte del trabajo. Entienden como esa complejidad de que es el rubro más duro que hace que la empresa de construir algo llegue a buen puerto. Mucho más importante que nuestro proyecto y mucho más importante que nuestra labor de conducción técnica, para nosotros es la administración. De hecho, hoy no conducimos obras si no las administramos. Es como una postura del estudio. Con otros estudios nos ha pasado que nos han invitado a hacer visitas técnicas, a colaborarles con la conducción técnica, pero porque ellos la administraban, porque eran estudios de arquitectura que la administraban, y ese trabajo en conjunto con otras oficinas funcionó. Es muy raro hoy no trabajar con otras oficinas. Nosotros le construimos a proyectistas, hacemos conducciones técnicas para otros estudios que construyen, proyectamos proyectos que no construimos, que los terminan construyendo otras personas por su cuenta. Es muy, muy diverso. Acá con esto que hablábamos de la relación del aviso del cliente, de la charla inicial, digamos, que deja en claro muchas cuestiones, me acordaba una charla que siempre tenemos alrededor de este tema con Nico, de que vos me decías que le avisabas al cliente que era casi seguro que iba a haber desafíos, problemas a resolver, planteando como la situación crítica que iba a estar. Sí, en algún momento se me ocurrió, eso se me cruzó una vez, lo empecé a aplicar, a veces era en tono de broma, decir, che, en algún momento nos vamos a llevar mal, y vos me vas a odiar, y yo te voy a odiar. Y en ese momento, ahí nomás aflojás, digamos, un poco la tensión, pones adelante una piedra, una posible piedra, porque no era una piedra segura, pero que suele repetirse bastante. Y de esa forma te permite introducir documentos, todo lo que está mencionando, o un presupuesto muy bien detallado, un documento que respalda ante esas situaciones. Che, mira, acá estaba claro lo que está mencionando Carlito, cantidad de metros cuadrados, dónde estamos trabajando. Entonces son métodos, creo que los distintos estudios van teniendo como para
para cuando llega ese momento, bueno, lo manejamos. Entonces me causó una especie de gracia en el momento que lo hice y después lo empecé a tomar más como broma. Che, nos vamos a odiar. O sea, nos vamos a odiar en un buen sentido, pero es una relación como cualquier otra relación que podamos tener altibajo con intereses que podrían parecer encontrados en algún momento. Y no tiene que ser así. Entonces, a través de la documentación vos pones cuáles son los intereses de cada uno y en definitiva, cuando estamos haciendo arquitectura, estamos haciendo obra, tanto el cliente como el arquitecto queremos que esa obra llegue a su fin. Y quizás con eso de Nico de odiar, capaz que rompe el hielo también, ¿no? Con esta tensión del cliente, de la formalidad, de decirle, flaco o flaca, esto es así, o sea, es una relación de trabajo, va a haber diferencias, va a haber intereses, va a haber un montón de cosas, va a haber emociones, porque el arquitecto tiene esta responsabilidad de brindarle o de proyectar un sueño al otro. Porque en realidad es algo intangible lo nuestro. Vos está bien, haces un render, pero no está el producto ahí palpable. Entonces, ante esa situación de, che, yo te estoy quizás vendiendo una ilusión, es complejo también. Sí, tal cual, Mara. Es complejo y es muy visible para aquellos que se construyen por primera vez o que están haciendo sus casas, cómo operan de una manera muy diferente a nosotros. Por ejemplo, hoy estamos haciendo una cadena de farmacia que se llama SB Pharma, que hace 8 años que le venimos trabajando y hoy todas las discusiones que teníamos antes por presupuesto, hoy ya no las tenemos. Ellos ya saben cómo opera, cómo funciona, cuándo nos peleamos, cuándo no nos peleamos. Yo hacía, Nico, algo muy parecido en los momentos de cuando uno presentaba el proyecto. Nosotros generamos imágenes 360, los llevamos con los lentes, es como súper lúdico, invitamos que vayan con los hijos al estudio, le damos cosas para dibujar, entendemos que la parte del proyecto es la más linda y también en ese momento le decimos, chicos, disfruten de esto, porque cuando empezamos con el replanteo, va a costar, ¿viste? Tratamos de no ponernos en términos tan negativos, algo que hemos aprendido de no, ¿viste? Bombearnos, ¿viste? En contra, sino como, ¿viste? Ir mostrándole lo bueno cita es hermosa. y lo malo. La primera cita es hermosa, ¿verdad? Y hay que disfrutarla, digamos. Y después, bueno, después hay que sostenerlo. Sí, sí. Se sostiene, te diré, se sostiene en los primeros 3 meses de obra, hasta que llega la losa, después cuando empiezan los revoques y los contrapisos, che, y esto no avanza. El principio de una obra se avanza muy rápido, después no. Ahí también hemos aprendido algo que es súper importante, que es también administrar la mano de obra. Hoy la mano de obra es súper complejo, es muy difícil que los mismos operarios sepan cuánto está bien cobrar, cómo ellos ponen su precio. Al principio, nosotros no tocábamos los precios de ellos decían cuánto salía su obra, nosotros expresábamos el valor de ellos al cliente y adelante. Siempre terminaba en crisis. Hoy también nos parece como súper importante, dentro de las tareas de administración, es intermediar en el precio de los diferentes contratistas. El albañil pasa un precio, nos lo pasa a nosotros lo interpretamos, le avisamos qué se está olvidando, le decimos qué está de más, qué no está cobrando por las dudas, que no está bien, y así se los vamos seteando. Esto, obviamente, que tiene que ver con la experiencia que uno tiene sobre el valor de cada tarea. Y además le gestionamos la actualización. Esa es de la única forma que hemos conseguido que las obras terminen sin que el albañil deba trabajo. Y pausa. Polémico esto que voy a preguntar ahora. Que creo que hasta el día de hoy, ahora y ya me lo estoy preguntando yo también y todos nos preguntamos y también queremos muchas veces buscar respuestas a esto de, che, cuando tengo un problema, pues le vamos a decir problema. Hay que ser honestos. ¿Han tenido ustedes a la hora de cobrar? Y no es lo mismo, son 2 preguntas distintas. Una a la hora de cobrar y otra a la hora de que les paguen. ¿Han tenido problemas y cómo los llevaron? ¿Cómo los resolvieron? Esa duda me la hago yo siempre cuando surge algo, ¿viste? Y digo, ¿cómo hago? Cuando uno además se toma el trabajo como parte de su vida, esos problemas son los peores. Los problemas administrativos con los clientes o con un albañil son los peores. Son peores que una humedad, son peores que un hundimiento de algo, son peores que los problemas técnicos.
En el estudio lo hemos tenido en contextos económicos además difíciles. A mí me pasó de cotizar obras llave en mano, creyendo además que tenía la capacidad de poder cotizar la obra y entender el precio final y que iba a tener buenos márgenes de ganancia, y semanas de diferencias de firmas de contrato desde que nosotros elaboramos los presupuestos, aumentos en los materiales implicaron que nosotros terminemos construyendo la obra, nosotros como estudio poniendo nuestros recursos, nuestras ganancias. Bien, o por ahí hemos elegido malas manos de obra, hemos hecho estos tipos de obra con todo súper claro, con contratos firmados, con estipulando la cantidad de meses de obra. Las cosas no salieron bien y como estudio hemos puesto recursos para poder terminar la obra y poder dejar cerrado un proceso. Siempre hemos intentado de que los procesos nos queden mal, que no tengamos un inconveniente, que no nos llegue una carta de documento. Siempre nos pareció muy importante cuidar la salud mental de nosotros como profesionales y no cortar una relación con ese cliente. Bien, muchas veces los clientes se han agarrado de esos contratos sabiendo que el contexto era adverso para todos y que realmente no lo podíamos llevar adelante, y no nos han defendido, no han trabajado en equipo, no han sentido que estábamos haciendo un equipo y nos pusieron a nosotros a dar cumplimiento a cosas que eran como muy difíciles de cumplir. Bien, aún así siempre hay que tratar de dar respuesta. Esto de dar respuesta a nosotros nos implicó poner ganancias que teníamos de otros trabajos en esos trabajos y poner nuestro tiempo, ni hablar los honorarios, porque si fuesen honorarios, bueno, nada, uno pone su tiempo, trabajará más horas y lo puede resolver cuando cotizo mal. Y bueno, uno por ahí es una culpa compartida, es una culpa de uno a la hora de informar, de administrar o de cotizar una obra. Y bueno, y el dueño también tiene una personalidad o una manera de manejarse con la plata que no es la conveniente. Otras veces, cuando hemos intuido de que la obra no iba a tener un final feliz, en el principio de obra hemos presentado la renuncia. Bien. Hemos hecho una renuncia bilateral, acordando con los clientes, y eso es algo que no tiene que ser algo que nos frustre, sino un mecanismo sano para cuidarnos a nosotros y para cuidar nuestro vínculo con el cliente. De hecho, yo he tenido encuentros con clientes que le hemos renunciado a la obra en buenísimos términos y nos han pedido otras cosas y nos han pedido asesoramiento. Bien, pero siempre cuando todo es claro. Bueno, y en cuanto a esto de que nos contabas de este tira y afloja entre el cliente y ustedes, cuando entonces se llega a algún inconveniente de que, por ejemplo, ustedes hicieron todo prolijo, no tienen inconvenientes con el presupuesto, con el cobro, pero no pagan. ¿Se van a un diálogo directamente? ¿Tienen algún sistema que ustedes manejan bien y se sienten cómodos ustedes? Porque la paz mental y la salud mental es muy importante. ¿Ustedes van al diálogo? ¿Acuden al diálogo? Sí, es súper importante. Primero hablarlo, después entender por qué no está pagando, cuál es el motivo, entender si yo tengo que frenar la obra o por ahí puedo aguantar yo la obra o puedo hablar con los chicos para aguantar la obra porque ya va a volver a suceder, se va a volver a normalizar, o ahí nos damos cuenta de que la relación no va a continuar, que hay un problema que es como más severo y que si nosotros seguimos adelante en realidad vamos a terminar construyendo algo que nunca vamos a poder cobrar. Bien, nos pasó en estos dos casos, en dos obras que eran grandes, que terminamos poniendo nuestros recursos, pero creo que eso influyó positivamente. Voy a robar una frase que es: lo que sucede conviene. Y en realidad eso nos paró de otra forma para con el resto de los clientes. De hecho, nunca más hicimos una obra llave en mano. Por más de que teníamos como uno, cuando hace una obra llave en mano, tiene como márgenes de ganancia mejores. En ese caso no lo hicimos así. Sí, es ganancia versus un riesgo. Un riesgo muy alto. Me surge también, aprovechando esto ya en mano, uno de los grandes riesgos que tiene cuando uno se hace cargo de todo es, como vos decías, el tema de la inflación, digamos. Y en un país donde la inflación es bastante normal, digamos, ya normalizada, te quería preguntar, desde el presupuesto,
como desde el inicio, si bien nombraste algunas cuestiones, Sí. puntualmente hablando de eso, ¿cómo ustedes abordan el presupuesto y cuáles son las aclaraciones específicas que hacen respecto de la inflación cuando, por ejemplo, haces administración, que es una tarea bastante importante? Sí. Nosotros dentro del presupuesto, cuando presupuestamos honorarios o lo convertimos en dólares o dejamos como en claro cuál es la actualización mensual. Muchas veces uno escribe en un presupuesto cuando pasen limpio todo el precio de mano de obra que va a tener una actualización, que es una actualización mensual, bimestral, la que querramos poner, y que esa actualización va atada a un índice. Eso sería muy importante en el momento de la reunión, explicárselo gráficamente. ¿Bien? Esos índices se van cargando sobre los saldos. Entonces, en ese momento el cliente le parece bien, le suena bien, pero cuando empezó a pagar la obra y empezó un presupuesto de 10 millones y le quedaban 4 millones, 2 millones y las actualizaciones todo el tiempo, le vuelven a traer para atrás su obra. En vez de deber 2 millones, en realidad debe 4 de vuelta, porque la actualización nosotros se la cargamos sobre los saldos, genera un ruido y una tensión tremenda. Es un punto muchas veces de quiebre en una obra. Por eso no solamente hay que anotarlo, hay que aclararlo en el presupuesto, sino mi recomendación es generar un ejemplo efectivo en números dentro de la reunión. Muchas veces cuando hemos presentado esto, nos pasó este año cotizar a principio de año 5 obras y no agarramos ninguna de esas 5 obras. Teniendo todo esto en claro, probablemente otro profesional la agarró, con mejor precio y probablemente hoy está enfrentando estas mismas cuestiones que nosotros habíamos presentado. Hoy me parece el único mecanismo que es válido. A final de año terminamos presupuestando obras en dólares. Esas obras que presupuestamos en dólares con el cambio de gobierno, que plancharon, digamos, el valor, el precio del dólar, nos impactó muy negativamente. ¿Bien? Siempre uno tiene como márgenes de tolerancia y márgenes de ganancia. Esto te digo de reinterpretar una obra. Muchas veces pasa que en una obra hubo un problema. Hay un muro mal hecho, vino un viento y no nos llegaron a llenar los encadenados de hormigón y tiró 2 hiladas y hay que volver a rehacer. En ese momento, alguien se tiene que hacer cargo. Por lo general, los contratistas tienen un pequeño margen para hacerse cargo y otras veces no. Y otras veces va a una negociación. Por eso te digo, cuando uno cotiza la mano de obra, tiene que entender que el precio que le pasó el contratista, el durlero, el plomero, le faltan cosas. Que no es ese precio, que hay que reinterpretarlo. De vuelta, esto es por experiencia. Pero digamos, hay que indagar más. El precio del plomero incluía que cuando terminaba la obra, 5 meses después, 6 meses después que entró a trabajar, tenía que poner los artefactos. El tipo todavía sigue laburando. ¿Dónde está? Si no los pone él, ¿quién los pone? Nosotros se lo aclaramos en la mano de obra. Cuando el albañil o el electricista nos pasó un valor, un precio, nosotros en realidad reenviamos ese mensaje por WhatsApp, o en realidad lo reinterpretamos, le preguntamos, che, ¿qué es el precio unitario de colocación de caja? ¿Qué significa esto? ¿Cómo vas a hacer con la cometida eléctrica? ¿Cómo vas a hacer con el certificado eléctrico? Todos esos son datos que no aparecen en la charla inicial y cuando aparecen es tarde, es para problemas. Y por lo general el arquitecto se hace cargo muchas veces de cuestiones que por ahí le correspondían y por ahí no, pero por no aclararlo, entiendo que cae en vos. Todo es lo que todo lo que es lo que fluye de una conversación. Nosotros hemos tenido clientes súper amables que lo entienden y otros clientes que no, y en ese caso lo absorbemos como estudio. Tenemos clientes que han decidido o no llegaban a su membrana, a su protección hidrófuga final. Y esos clientes después nos llaman porque tienen problemas de agua, de humedad. Bien, y en su momento se lo aclaramos, le dijimos que era parte fundamental del proceso de obra. Y ellos negados por una cuestión económica y porque nosotros no tenemos poder sobre el bolsillo del cliente. Si el cliente decide que no lo va a hacer, y no lo va a hacer. Bien, si nosotros en su momento se lo aclaramos, le dijimos que era clave
esa tarea que era fundamental para su pintura, para que cuando vengan las épocas de lluvia no tenga humedades, y aún así el cliente decidió no hacerlo, aún cuando está escrito, nosotros no vamos a ir a poner recursos para resolver algo que lo hablamos. Me imagino dejándolo siempre en libro de obra que esté firmado por ambas partes. Sí. Porque por ahí se puede desconocer también esa charla. Sí, sí. Lo que pasa, Pato, que el libro de obra en estas obras de baja escala no es algo común. No es algo común. Esa es una improlijidad propia de nosotros, de los arquitectos. Muchas veces, ¿sabes qué? Recurrimos al WhatsApp. Mandamos un mensaje, le dijimos, che, ¿te acordás cuando lo hablamos a esto? ¿Te acordás que lo hablamos y perdemos tiempo buscando la conversación? Preocupados porque siempre uno en esta profesión es súper culposo. Uno cree que en realidad el error lo está cometiendo uno. Y probablemente sea así, muchas veces sea así. Acá hago una aclaración, tiene que ver con la obra específicamente, pero todo va de la mano que termina en cuestiones de impacto económico. El libro de obra por ahí no se usa por comodidad, porque en la obra vas un rato, te vas. Hay una cuestión por ahí de practicidad que se termina evitando, y es una cosa que se intenta mejorar, digamos, en el proceso. No sé si conocías que el Colegio de Arquitectos generó ya este año, surgió el libro de obra digital, en donde todos esos mensajes de WhatsApp ahora pueden quedar directamente escritos en ese libro de obra que lo tenés en el teléfono, y es más fácil implementarlo y te evita por ahí muchos dolores de cabeza o muchas conversaciones previas o posteriores, porque si las cosas no quedan escritas, la obra es larga, las decisiones son muchas, y me parece que hay que tratar de resguardarse en ese sentido lo más posible, que es un poco lo que vos haces, pero bueno, a veces se presentan dificultades o malos entendidos. Está buenísimo, Pato, está buenísimo además que el colegio se adorne a la realidad que vivimos nosotros el día a día. Pasa, y también tiene que ver con esta charla. Nosotros cotizamos muchas cosas todo el tiempo. Y cuando recién arrancamos, además ponemos precios bajos. Bien, ponemos precios bajos porque queremos hacer obra. Ponemos precios bajos porque nuestros primeros clientes, como hablábamos recién, son parientes, son amigos. Entonces le bonificamos el trabajo. Como con esos precios bajos nos llegamos a mejorar nuestra movilidad, nos llegamos a pagar nuestras cuentas, a mantener nuestros alquileres, nuestros estudios, los sueldos, nos llenamos de trabajo. Nos empezamos a llenar de trabajo, sumamos más horas y empezamos a descuidar cada tarea que requería tiempo, dedicación y concentración. Así que me parece fundamental lo del libro de obra. Y está bueno, me acordaba recién también una charla mientras generábamos las preguntas con el equipo esta semana. Vos, Nikos, me decías un poco de que el dólar es una unidad que por ahí está per se, que pareciera algo común, pero hemos visto que en los últimos años a veces conviene, a veces no, a veces se ayorna en la realidad y a veces no. Entonces por ahí, vos me decías que usabas por ahí otras unidades de medida según el cliente, según el tipo de obra. Un poquito como decía recién Carlito, ¿no? Vas evaluando el cliente y las situaciones particulares y vas haciendo malabares a ver qué conviene. En algún momento yo he utilizado el precio de la nafta super, me acuerdo. Che, bueno, son tantas unidades de nafta super, sale esto. Nos vamos convirtiendo un poquito en economistas, para decir, ¿no? Porque al momento de sentarse a hacer un presupuesto con seriedad y previendo a futuro todos estos cambios, uno tiene que analizar a niveles políticos, casi sociales, económicos, decir, che, ¿qué puede llegar a suceder? ¿Y cómo podemos hacer para que sea justo? Porque lo que uno no está buscando es una inversión. No es una inversión de decir, che, le voy a ganar a la obra poniendo el precio. No, estoy tratando de que el otro pueda construir, repito, y yo poder terminar el trabajo y que no sea injusto para ninguno de los dos. No tomar valores absurdos. Y he cotizado en dólares particularmente, y la gente ya lo toma con mucha más naturalidad. Y hay algunos que lo hacen sabiendo que le van a ganar, porque también tenés el cliente que maneja eso con mucha más sabiduría que nosotros y ya sabe por qué lugar cerrarte. Pero con eso, bolsas de cemento, ¿viste? Uno empieza a buscar unidades paralelas para buscar presupuesto. Creo que es un buen ejercicio también que nos plantea Totalmente, el país. Nosotros tenemos un proveedor dentro de esto de los polirrubro que hacemos muchas farmacias. Y tenemos nuestro proveedor de equipamiento farmacéutico, que es una de las empresas que más vende en todo el país, y ellos tienen la unidad placa de melamina. Ellos tienen un precio que es el precio de su material.
¿Bien? Y así lo actualizan. Nosotros también en los últimos presupuestos hemos tratado de, cuando nos empezamos a vincular ahora con una empresa más grande, que es como para nosotros una ventana de clientes y que forman parte de nuestro negocio, cuando empezamos a ver qué parte de los beneficios llevaban ellos y qué parte de los beneficios llevaban nosotros, ese estudio nos obligó a empezar a estudiar nuestra estructura de costo. ¿Bien? Entonces, la actualización en realidad debería estar vinculada a cuál es nuestro costo, cómo se actualiza nuestro costo, cuánto influye la nafta, cuánto influye cambiar el vehículo, cuánto influye el alquiler, cuánto influye los sueldos. ¿Bien? ¿Cuánto influye mi tiempo? Considerándome a mí como parte de alguien que está cobrando un sueldo. Nosotros deberíamos tener pactado un sueldo dentro de nuestro estudio y formar parte de las ganancias de ese estudio. Si uno empieza a analizar todas estas variables, se va a dar cuenta que el número de beneficio final o no alcanzó en el presupuesto o está ahí. ¿Bien? Y ahí uno tiene que reinterpretar y además convencerse y sentirse que uno vale, que uno no tiene por qué estar terminando todas las obras sin ganancias. ¿Bien? Es un desafío. Nosotros desde hace mucho tiempo lo venimos trabajando, lo venimos pensando. Todo el tiempo es colega consulta con otros colegas. La consulta con otros colegas, sentarse a tomar un café, preguntarle, che, ¿vos cómo estás haciendo? Sociabilizar los problemas nos parece como algo fundamental. Ahora estamos haciendo inversiones propias, desarrollos propios de dúplex. Parte de estos beneficios dijimos, bueno, hay que invertirlos. ¿Bien? Hay que pensar en nuestra jubilación, hay que pensar en el más adelante y hay que pensar también un ideal que tiene uno, ser su propio cliente. ¿Bien? Y esto, Carlitos, me deja resonando. Está bien, ahora no nos estaremos tomando un café, pero sí nos estamos tomando una copita con agua. Y acá es cuando yo te pregunto, y esta duda surge de Nico, de Pato, mía, bueno, de todo el equipo, de ¿cuáles son para vos, para ustedes como estudio, las herramientas de cobro que puedan garantizar una estabilidad, ¿no?, financiera? De esto de, che, bueno, un sueldo sería lo ideal, pensar en mi sueldo, en mi tiempo, en cuánto vale todo esto, porque uno no cobra únicamente, no sé, la nafta. Dentro de eso, del presupuesto, uno contempla un montón de variables, así como tu tiempo, así como el tiempo que vos usaste en su momento para tener todos los conocimientos para hoy aplicarlo, que eso tampoco se tiene en cuenta. O el cafecito que te tomaste para salir a inspirarte un poquito más, y todo eso se contempla. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas para vos, desde tu punto de vista, de cobro, para lograr esa estabilidad? Lo principal, como hablábamos en un principio, esto cuando uno establece su presupuesto y su metodología, la principal herramienta es la claridad en la comunicación. ¿Bien? Y anticipar el pago. Uno sabe qué responsabilidad tiene sobre las cosas y qué grado de cumplimiento, porque hace mucho tiempo que venimos cumpliendo con lo que decimos que vamos a hacer. ¿Bien? Entonces, la principal herramienta para mí es una herramienta que es intangible. Es la seguridad que tiene en que va a dar respuestas positivas. Cuando uno se sabe que está haciendo esto y que lo está haciendo bien, ahí directamente necesito cobrar esto, este es mi alias, transferímelo a esta cuenta, te mando la factura. Bien. Realizamos una factura. Ser claro, la principal herramienta es la claridad. Otra herramienta que nos ha servido muchísimo es compartir la información con los clientes. No solamente por los honorarios, sino los honorarios es lo de menos que se debate en una obra, en una relación con un cliente que está construyendo. Pasan un montón de otras variables económicas que tienen que ver con la compra de materiales, con los insumos, con los gastos generales y con los gastos de mano de obra. El Excel para nosotros es nuestra Biblia, tirar toda la información ahí en una planilla que sea fácil de leer, fácil de encontrar, que esté compartida en un Drive, que cualquier cliente pueda acceder, pueda ver, para nosotros también es fundamental.
Poder tener el día a día, el viernes a viernes, actualizado en una planilla. Muchas veces los clientes son más rigurosos y nos piden y nos demandan esa información y nosotros ahí cumplimos con esa rigurosidad y la completamos. Otras veces los clientes son de otras provincias, los vemos cada tanto, entonces por ahí nos cuesta llevar la tarea administrativa adelante. Tarea administrativa que es muy difícil delegar. ¿Bien? Pero para mí compartir la información, ser claro y sentirse seguro es la principal herramienta. Está bueno lo que dice Mara porque como profesionales, como profesión liberal, digamos, que están trabajando todos los colegas en la calle, digamos, hay un tema de, bueno, te puede pasar de que hoy tenés obra, mañana no, también hay un desafío ahí, toda una parte de la energía que vos tenés que poner que no está en la profesión, sino en conseguir clientes, en la próxima obra, en que se me acaba esta y no tengo la próxima. Eso me parece como súper importante y no sé si es algo que per se se tenga en cuenta en toda la gente que se está a punto de recibir de lo que va a implicar trabajar en la profesión liberal, porque también tenés la posibilidad de trabajar en relación de dependencia, en donde por ahí la seguridad depende, por supuesto, del tipo de contrato es diferente y por ahí es más previsible. Y bueno, es un desafío aparte y me parece que un poco también me lo estás diciendo de cómo van ajustando eso y viendo de que aparte de obras para un cliente también está generando obra propia, me imagino que para garantizar aún más ese flujo y esa seguridad. Exactamente, Pato. Nosotros, el miedo de quedarnos sin obra es un miedo latente. El inicio de este año fue malísimo para nosotros y para el resto. Por ahí cuando uno recién se recibe, por ahí vive en la casa de los viejos, por ahí no alquila una oficina, no tiene que pagar sueldos, su nivel de costo es más bajo. Pero a medida que vas creciendo, sostener el crecimiento no es fácil. Mientras vas creciendo tenés como muchas más posibilidades de caer y caer fuerte. A nosotros nos sirvió mucho diversificar nuestro tipo de trabajo. Bien, no solamente hacer obra, no solamente ser proyectista de obras residenciales, sino también desarrollar legajos ejecutivos que nos permitió trabajar para otros arquitectos. Meternos en el mundo de las farmacias. Ahora estamos involucrados en el mundo del equipamiento para farmacias. Estamos desarrollando inversiones propias. No es fácil, cuesta. Hay que sentarse, hablar con amigos, invitarlos a participar. Los amigos, ¿por qué pondrían sus ahorros en nosotros? Han ahorrado $30.000, $40.000, tienen plata que le está entrando de un negocio, no saben qué hacer, no le quieren meter al banco. ¿Por qué asumirían el riesgo con nosotros de comprar una tierra y de ponerla en material? Y porque hay que presentarles un proyecto de inversión. ¿Nosotros sabemos hacer proyecto de inversión? ¿Lo hicimos alguna vez? No, yo no recuerdo en la universidad haberlos hecho. Los empezamos a hacer cuando vimos que un montón de gente que había acumulado plata estaba construyendo y estaba vendiendo y estaba ganando un 20, un 30% en dólares, un margen de ganancia que te lo dan muy pocas actividades y sin ningún riesgo. Entonces ahí empezamos a estudiar y empezamos a preocuparnos y empezamos a conversar con el otro. Además de conversar, che, ¿cómo te fue? ¿Cómo te va en tu trabajo? ¿Y qué estás haciendo? Vos sabés que yo estoy viendo un lote en tal lado. ¿Querés que lo veamos juntos? Bueno, sí, me interesa. ¿Para qué lo hablo tal que también está en la misma? Bien, es como empezar a juntar voluntades. Pero para eso, de vuelta, tenemos que estar seguros que nosotros lo vamos a hacer bien. No es fácil. A nosotros nos llevó mucho tiempo. Hoy tenemos muchas cuadrillas de albañilería que trabajan en un nivel muy bueno y cuesta pagarle. Y es nuestro precio. Y si esa no es la albañilería que nos va a acompañar en la obra, nosotros no vamos a ejecutar la obra. Bien, es preferible que esos honorarios pasen de largo, porque después vienen todos los otros problemas que estuvimos conversando recién. Tal cual. O sea que estamos hablando de diversificar, estamos hablando de especializarse, vos decías, en un rubro por ahí en específico, donde la competencia quizás sea menos. Estás hablando de buscar clientes, pero también generar tu propio trabajo, tanto si es una inversión propia como si le ofreces algo a un cliente que vos te estás generando, no es que viene, sino que se autogenera. Hay como varias ramas, me parece que está muy bueno lo que estás diciendo, porque hace de que ante un cambio económico, por ahí una cuestión sea menos rentable, vaya menos clientes y otras veces no.
Eso me parece que es genial. Y hay una cosa que también me gustaría resaltar de lo que decías, de que en realidad charlábamos al principio de que por ahí uno está, cuando trabaja mucho y sin cobrar, cada vez necesitas trabajar más y tenés cada vez menos tiempo para todas esas charlas que son cuestiones distendidas, que es un café, que es una salida, que es algo que te lo permite cuando tenés algunas cuestiones resueltas económicas, y cómo a partir de ahí se van abriendo y generando a partir de los vínculos sociales. No es solo lo que yo sé hacer y dibujar. Totalmente, totalmente. Lo otro es un círculo vicioso, una bola de nieve que no termina nunca y en un momento te aplasta. También nos llevó tiempo entenderlo. Este año participé de muchas ferias de laboratorios, droguerías y farmacias. Algo que no tiene que ver absolutamente en nada con la arquitectura. Acompañé a un stand que hacía automatizaciones de farmacia. Mucho tiempo me llevaba porque no podía ni ir a la obra, no podía sentarme a dibujar. Era una inversión. Lo que nosotros no conocemos es la palabra inversión. ¿Por qué uno, después de los 40 años, tendría que estar haciendo un render, dibujando, si hoy hay un montón de pibes mucho más talentosos que dibujan más rápido? ¿Por qué no consideramos a ese recurso que es mucho más importante pagarle a alguien que lo hace mejor, que tiene un nivel de presentación, de manejo estético, de manejo de la tecnología mucho más avanzado que el mío, y que yo, en realidad, tendría que estar ocupándome de otras esferas? Cuando estamos metidos en esa bola de nieve, que tenemos que trabajar, que tenemos que cobrar, y son las 12 de la noche y estamos haciendo un plano municipal. Bien. Tener Cuesta. Claro el valor de las cosas, de cada tarea. Ponerle importancia, ¿no? Dentro de... Cuando en esto que te contaba recién, que empezamos a analizar los costos, uno tiene que saber qué costo real tiene proyectar, por ejemplo, 100 metros cuadrados. ¿Bien? ¿Cuánto sale la hora de dibujante? ¿Cuántas horas le va a llevar el plano municipal? ¿Cuántas horas le va a llevar el legajo ejecutivo? ¿Cuántas horas le va a llevar una buena presentación, armar una buena carpeta? Que la información, que el manual, el laberinto de la obra esté perfectamente dibujado. ¿Bien? No algo para cumplir, sino que eso esté bien dibujado. ¿Cuál es ese costo? Yo no puedo ser parte de ese costo. No están mis horas ahí. Están mis horas corrigiendo planos, están mis horas proyectando, teniendo charlas con el equipo de diseño. Ahí sí están las horas, teniendo reuniones, estudiando el programa. ¿Bien? Pero mi beneficio tiene que ir por afuera. Hablaste de las horas y me hiciste acordar algo que pensé, pero me quedó en el tintero hace un ratito, que vos, y esto me parece súper importante, que vos diferenciaste el costo de tu tiempo, vos como dueño del estudio o como copropietario del estudio, diferenciaste tu tiempo de trabajo de tu rédito, de tu ganancia, digamos, sería la plusvalía que estás ganando. Eso me parece que por ahí se suele confundir o uno cuando se recibe no tiene claro eso. ¿Cuánto cuesta mi tiempo? Y además, que sería como un sueldo básico para poder subsistir, pero además cuánto quiero ganar para poder ir creciendo. Sí, eso lo hemos aprendido charlando con otros estudios. Teníamos 2 colegas que compartían oficina con nosotros, compartimos el espacio físico, pero no las maneras de trabajar. Y ellos tenían una lógica de pagarse un sueldo. Y con mi socio siempre nos pareció que era un sueldo que era bajo. Pero en realidad ellos se pagaban un sueldo, pero sus beneficios iban aplicados a inversiones. Pequeñas inversiones, poco, baja escala. Hoy tienen casi una empresa desarrollista. Y nosotros usamos nuestros beneficios como, bueno, lo usemos para nosotros. Yo me construí mi casa, mi socio se construyó su casa, pudimos cambiar el auto, vacaciones. Y nos dimos cuenta que estábamos en una edad de que no habíamos avanzado con cosas que tienen que ver con nuestro futuro. Ese clic no es fácil de hacer, lo hemos hecho hace poco y estamos como rumbo a ese camino. Y por otro lado, uno tampoco se puede dedicar a todo. Yo en la oficina no hago todo, no tengo todo presente. Mi socio está con un tipo de obra de larga duración, obras civiles, está con la parte de desarrollo y yo estoy con el área comercial y con el área de arquitectura y con el área de equipamientos para farmacia. Hemos también como dividido las tareas. Eso es importante, uno tiene que sacarse de la cabeza que tiene que controlar todo.
Antes yo quería controlar el proyecto, me llevaba, hago el SketchUp, lo dibujo, para mí esto está mal. En un momento cuando uno empieza a soltar y a confiar en su equipo, ahí realmente empieza a crecer. Claro, porque te da tiempo a crecer, a Te da invertir tiempo. el tiempo en eso de, bueno, voy a esto de que decías de la farmacia y los equipamientos médicos, bueno, interpretar, entender, todo eso es parte del crecimiento también de la empresa y también uno como profesional en cuanto a conocimientos. Se nos abrió muchísimo, digamos, en la especificidad de lo que estamos hablando, que me parece genial. Y es importante resaltar de que vos tenés, todo esto lo aprendiste, como vos venís diciendo, con 10 años de estudio, de un estudio particular, y además con experiencia trabajando en la municipalidad, trabajando en relación de dependencia, etcétera, como para que tampoco abrumarnos de que todo esto lo deberíamos saber apenas arrancamos. Eso no es así, se aprende con experiencia. Hasta lo que decías de cuántas horas demora cada cosa es producto de verlo y sistematizarlo y aprender. Pero volviendo un poquito más al comienzo, digamos, cuando uno está aprendiendo, cuando uno se está chocando con las distintas y las miles de posibilidades que hay cuando uno se enfrenta a una obra, sobre todo al principio. ¿Te ha pasado, me imagino que sí, pero ¿te ha pasado el ya que estás? Cuando un cliente te dice ya que estás, sobre todo cuando el presupuesto no está tan claro, como pasa muchas veces, ya que estás, haceme tal cosa, cambiemos esto, agreguemos tal cosa, que por ahí al principio, y bueno, uno se va en esa, pero ¿qué has aprendido respecto de eso? Sí, me ha pasado y me sigue pasando. Che, mira tal cosa, ¿qué te parece un mensaje de WhatsApp de algo que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero sí, en realidad? Bien. Ahora lo entiendo, separo el problema nuevo que me traen y veo si realmente lo que me están pidiendo es un consejo, si es algo que pueda resolver por ahí pasándole el número de alguien o si realmente es algo que merita mi tiempo. En el ya que estás, lo que trato de hacer es poner tiempo para entender qué me está pidiendo, qué es esta otra cosa que me está pidiendo. Y si requiere de mi tiempo, es una nueva cotización. Es un trabajo diferente. Y es una aclaración de, che, esto no estaba. Bien. Antes no lo hacía. Antes, ya que está, mírame esto, iba, ya que está, se me rompió el portón de mi casa y no tenés no sé qué, y bueno, iba. Y además cuando uno le hace caso y uno asume que va a ser parte de la solución del problema, uno empieza a ser responsable porque ese problema se resuelva. Eso es súper importante. ¿Entendés? Entonces ahí cuando uno ya es responsable y está hasta las manos, porque se tiene que resolver bien, sí o sí. No, el ya que estás y el hacer un dibujito son un infierno cuando arrancan con eso. Son un infierno. Hoy, mira, me pasó que me parece que tiene que ver mucho con esto. Tengo justo gente en casa, terminando poniendo un pisito de ladrillos, trabajando en una obra muy, muy chica. Y cuando salgo, el oficial me dice, arquitecto, tengo un terreno, ya hice los pozos. Tengo un terreno, hice los pozos así, los distribuí cada tanto. ¿Cuánto me cobra hacerme un plano? A mí se me hizo un enredo en la cabeza porque, primero, estaba entendiendo que el tipo había empezado a hacer cosas, que por lo general es un marco súper informal y por lo general hacen cosas, que estaba haciendo cosas que el tipo por ahí ni sabía, ni tenía un estudio de suelo, ni había proyectado antes qué quería hacer y aún así estaba haciendo cimientos y que además me estaba pidiendo a mí que le resuelva y le dibuje algo que yo sé que él no me lo puede pagar. Bien, entonces fue como un ya que estás, ¿viste? Pero de un oficial. Y rápidamente le respondí, pero le respondí no dejándolo afuera, ni no entendiendo, ni como, bueno, descartando el problema. Le dije, mira, esto yo no lo hago. Lo que sí podemos ver, vos que necesitas, y yo veo si alguien en el estudio o algún colega te pueda dar una mano con esto. Porque por ahí es un dibujo, porque por ahí tenemos colegas que hoy están sin laburar. Por ahí tenemos gente en el estudio que necesita un extra, hacer algo en la casa para ganar experiencia. Y esos son los primeros trabajos que al otro le sirve. Y es un gana-gana. Yo le di una respuesta, lo ayudé. La persona que le hizo también ganó experiencia, por ahí cobró algo y él tuvo algo que no puede pagar.
Y esto, Carlito, que estuviste comentando, bueno, ya lo mencionaste anteriormente, de que hubo obras que dejaron, renunciaron, ¿no? ¿Qué pasa todo esto? Hay siempre existe la posibilidad de que suceda y que lo tengas que hacer por una cuestión de salud de tuya y del estudio. Sobre todo, quiero consultarte, cuando recién estás comenzando en la profesión, cuando estás arrancando, ¿les pasó esto de dejar una obra o que la obra los dejó a ustedes? O sea, la obra dijo, bueno, los clientes, hasta acá. ¿Les pasó eso? ¿Y cómo también ustedes incursionaron en ese problema o en esa situación que quizás cuando uno es recién recibido y es nuevo, todo es nuevo? Entonces, ¿cómo lo llevaron? Mira, no me pasó de tener que dejar la obra en un principio. Sí me pasó que las primeras obras yo cometí esto que veníamos conversando antes que arranque esta charla, que para mí cometí un gran error, que es del día 1 que me recibí abrir mi propia oficina. Fue un momento que había mucha obra y que agarraba clientes. Había hecho 2 proyectos que estaban bien, que eran lindos, y con esos 2 proyectos yo vendía mis servicios y la gente compraba. Tenía mano de obra que era malísima. Todos los problemas que me podrían haber pasado me pasaron en esas primeras obras. Y mi relación con los clientes no era la mejor. Y realmente fue muy frustrante. Fue feo entender que la profesión era así. Que esto que nosotros dibujábamos, que hacíamos proyectos de edificios, conjuntos habitacionales, hospitales, que en el mundo académico estábamos formateados de una forma que en la calle, y una vez llegué a una obra, ya la relación estaba muy tirante, y mi cartel de obra que había hecho con tanto amor, porque al principio encima le metía publicidad, hacía carteles de chapa, quería vender mucho el estudio, lo encontré tirado en un jardín. Y me lo había tirado una dueña, una clienta. Esa fue como mi primer gran frustración, porque no llegábamos con el tiempo de obra y porque habían pasado un montón de cosas que estaban mal. Nos pasa, y para mí eso fue también como un aprendizaje, que ahí tiene que ver con, uno tiene que ser mucho más profesional. Y en realidad en ella había un montón de frustraciones que eran igual que las mías. Y bueno, somos todos personas. Y en esto de los problemas, oye, si bien ya charlamos algo, también que quisiera profundizar, y esta no va a ser una pregunta, va a ser a desarrollar, digamos. Bien. ¿El cliente es un pariente o es un amigo o amiga? Te lo dejamos, Mirá, lo dejamos vos sabés libre. que yo tengo un círculo de amigos que no es un círculo de amigos que tenga alta capacidad económica ni tengan como grandes posibilidades de construir muchos metros, pero aún así en este país siempre han tenido la oportunidad de construir algo. ¿Bien? Por créditos del Banco de Córdoba, del Banco Nación, por algún ahorrito, por alguna compra anticipada de un lote. Han tenido casas Plan Horizonte y ahora están ampliando arriba. Todos ellos me llamaron para poder construir, y para mí fue un honor que me llamen. Para mí fue un gusto, fue un placer. Y a todos ellos le cobré un poco menos que le cobraba al resto. ¿Bien? Por ahí uno siente que el otro también está condicionado a la hora de reclamarme, y porque somos amigos, ¿viste? A mí me gustaría que la relación sea un poco más como si no nos conociéramos. Pero por suerte yo he tenido como hermosas experiencias, sí. Al día de hoy tengo un amigo que inauguró su casa hace poco, que se la terminamos. Tengo otro amigo que inauguró su planta alta, que fue también un placer trabajar con ellos, que voy y por ahí me frustro un poco porque todavía no la termino de pintar. Entonces pienso, bueno, vengo y le traigo gente y se la pinto yo, y después digo, no, puede pintarla, pero bueno, yo me gustaría ver las cosas terminadas, pero me da mucho placer trabajar con ellos, pero también porque reciben un presupuesto, porque hay una lógica de deberes y obligaciones para con ellos, y porque además me pueden reclamar todo lo que quieren, y de hecho me lo reclaman y tratamos de dar una respuesta. Son para mí clientes, ¿bien? Los tratamos como clientes. Y llegando un poquito al final ya de este episodio,
que la verdad que yo estoy fascinada. Yo lo voy a ver de nuevo, o lo voy a escuchar de nuevo en Spotify para tomar nota, porque está buenísimo. Esta es la última. Y acá desarrollarla también como vos prefieras. ¿Qué pregunta le harías a un colega que por primera vez tiene que presupuestar sus honorarios? Está arrancando, ¿no? Y dice, bueno, es mi primera obrita, mi primer cliente. ¿Qué pregunta le harías? Él pensó un presupuesto. Yo lo que le preguntaría es, ¿cómo lo pensó? ¿A quién le preguntó? Bien. Si él mismo se hizo todas las preguntas que eran necesarias en ese momento. ¿Cuánto tiempo le iba a llevar? ¿Cuál es su objetivo para con ese cliente? Bien. ¿Cuánto él va a poner de su tiempo para con ese cliente? Si realmente le preguntó a un colega que ya viene realizando esto. Muchas veces a los arquitectos al principio a mí me daba mucha vergüenza preguntarles a otros. ¿Viste? Uno sale como para llevarse puesto el mundo y en realidad la realidad nos baja de un plumazo. Entonces, lo que yo le recomendaría es preguntarle a otros. Pregúntale a alguien que ya pasó por eso. Busca ese atajo. Bien, no está mal buscar el atajo. ¿Ok? Y después allá, bueno, si no, adelante. Bien. Es que en realidad siempre está esto del plumazo, porque uno puede ir preguntando, podés ir averiguando y aún así te vas a equivocar. Eso es inevitable, porque del equivocarse está el aprendizaje. Y nos guste o no, y a veces es más duro y a veces menos, pero siempre está el equivocarse. Y en realidad a mí no me gusta decir tanto, che, me equivoqué en esto, aprendí esto, ¿no? Saqué un aprendizaje de esta situación, que yo quizá la padecí, pero hay un trasfondo ahí que, o quizá no lo pensé en el momento de decir, la cantidad de tiempo o de malestares que me ahorro haber aprendido esto ahora a futuro. Sí. ¿No? Para futuro. Me parece que no es fácil. Uno en esto vive mucha tensión y necesita de mucha contención. De contención de amigos, de contención de la familia. Todo esto uno lo sociabiliza no solamente con los colegas, sino también en la familia. Uno llega cansado, llega de mal humor, tiene un montón de problemas. Es muy importante poder como comunicarlo. Llegar a entender que el error es una parte fundamental de nuestro trabajo es muy difícil, pero al menos nos hace un poquito más felices en el proceso. Si no nos equivocamos, no aprendemos nada. Nos vamos a equivocar. Errar no es grave. ¿Está bien? Errar no es grave. Y sí, hay que seguir intentando. Hay que seguir intentando, y siempre nuestro camino es hacia adelante. Nunca renunciar, nunca dejar de hacer algo porque tuvimos una mala experiencia con un albañil, porque se nos golpeó a alguien, porque tuvimos algún problema legal, porque tuvimos algún problema económico. Siempre el camino es hacia adelante. Al menos para mí no ha habido otra forma. Hiciste mucho énfasis en la sociabilización, digamos, de estas cuestiones, tanto a nivel de proyecto, de aprendizaje, como de estas consultas más libres. Me parece que es súper importante eso. Acá siempre decimos cuando nos preguntan, che, ¿por qué me acercaría al colegio? Bueno, porque está el ámbito para facilitar, digamos, para ablandar esas cuestiones que al principio nos da vergüenza, no sabemos, nos sentimos como expuestos como débiles o faltos de experiencia, pero que hiciste mucho énfasis en el proceso también de todo lo que lleva a aprender eso. Y bueno, quiero resaltarlo y me parece que es una muy buena manera de verlo porque te permite reconocer que te faltan cosas y que se aprenden y que hay que salir a buscar esas respuestas. Y yo, Pato, quiero agregar algo que a mí, no me acuerdo quién me lo dijo, pero está buenísimo. Creo que fue en la facu. Yo levanto la mano para hacer una pregunta y una compañera que tenía al lado me dice, no, pero ¿cómo vas a preguntar eso si es obvio? Bueno, no lo pregunté. Lo preguntó otro, por suerte. Después me acerco al profe sola y le digo, mira, te iba a preguntar esto, pero bueno, la verdad es que lo siento obvio. Y me dijo, nada es obvio. Nada. Ni lo más absurdo que vos puedas creer que, no, es una tontería lo que... No. Nada es obvio, nadie nace sabiendo nada. Y para eso también está el colegio, de que vos te acercás y decís, no, pero si le pregunto esto, ¿qué va a pensar de mí? Que están para ayudarte. Y colegas también. Así como este podcast, que
estos encuentros que nosotros buscamos, ¿no?, con colegas, quizás al otro que está del otro lado le sirva algo, aunque sea algo, ¿no? Un granito de arena que aportamos. Y esto quiero hacer énfasis porque a mí me sirvió un montón también para el hoy. No, Mara, pregúntalo porque no pasa nada. A lo sumo, el otro quizá tampoco lo sabe. O aprendiste algo nuevo. Así que bueno, si te parece, Pato, cerramos con esta última anécdota que nos cuenta Carlitos, que a mí me encantó este podcast, este episodio en particular. Voy a cerrar diciendo, hasta acá el episodio de hoy, ¿sí? Recuerden de suscribirse, nos ayudan un montonazo de suscribirse, activar la campanita para las notificaciones. Estamos en 2 plataformas, en YouTube y en Spotify. En YouTube, y lo tengo anotado acá porque soy ser humano y me puedo olvidar, estamos como Colegio de Arquitectos en la sección Arqui Podcast, ¿sí? Y en Spotify estamos como Arqui Podcast CAPC, Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba. Así que bueno, eso quería aclararlo, que nos ayudan un montonazo del otro lado. Me preguntaba si me parecía terminar y creo que fue más que suficiente todos los que charlamos, súper enriquecedor, te agradecemos, pero muchísimo porque pusiste todo sobre la mesa, que bueno, volvemos a lo de la generosidad con el tema de compartir la información, sobre todo como colectivo profesional. Así que bueno, te agradezco a vos, Mara, al equipo que siempre ahí a pleno trabajando. Esto demanda mucho trabajo y siempre tiene que ver con las voluntades de todos. Entre las voluntades agradecemos nuevamente al Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, Nicolás Paulín, Pau Fantini y Román Garabano, que son un poco los que encabezan y de toda la junta ejecutiva, que bueno, siempre fomentan esto se empezó incluso con Mariana Ambrogio en la gestión anterior y tiene una continuidad, que eso me parece que está bueno porque tuvimos una muy buena recepción de compartir estas charlas, digamos, así que se va acumulando el conocimiento compartido y eso es un poco el espíritu que tenemos como colegio abierto, ¿no? Síganos, Spotify, si van en el auto a la obra, o YouTube si están en la casa tranqui. Así que bueno, no sé si querés decir algo al público que te está mirando. No, bueno, Pato, Mara, al equipo, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por este hermoso espacio. La verdad que me he sentido muy, muy cómodo. Así que bueno, a seguir adelante. Nos vemos en el próximo podcast. Chau, chau. Muchas gracias. ¿Salió bien? ¿Está bien? Muy bien, Carlito, me encantó. Ahora sí. Ahora sí.